continuar con Agenda Ciudadana. El tema de esta noche, estamos conociendo más de la novela titulada Ojo de Venado, del periodista y escritor Max Herrador. Pero antes de seguir conversando sobre esta perspectiva, sobre la novela y sobre las proyecciones, porque también sabemos que más adelante hay proyecciones muy ambiciosas que tiene Max Herrador, vamos a conocer más de él en el siguiente material. El escritor y periodista Max Herrador incursiona en el mundo de las letras con su libro El Ojo de Venado, una novela realista que promete a los lectores develar la compleja problemática social que ha vivido El Salvador durante décadas, además de propiciar un acercamiento a la cultura y sus creencias. El autor, quien asegura estar comprometido por cambiar positivamente la realidad salvadoreña, comparte el porqué del título de esta producción. El Ojo de Venado es un símbolo de amistad, de protección, de fe. Entonces, he tenido para bien ponerle este título porque considero de que el símbolo de protegernos unos a otros es lo que tanto necesita este país. Con un lenguaje coloquial, Herrador narra en su novela la historia de Ramón Alvarenga, un migrante salvadoreño en Canadá que desde ahí relata los sufrimientos vividos durante la guerra, sin sospechar que fue una de las tantas víctimas de la desaparición forzada en esa época. La historia se entrelaza junto a otros dos personajes. En realidad son dos hermanos que se separan en el inicio de la guerra y que actualmente se reencuentran a través de una ONG. Ramón Alvarenga y Carlos Solórzano, que son los dos hermanos. Alvarenga porque ya una vez adoptado cambió su apellido, pero Carlos Solórzano terminó, después de separarse de su hermano, terminó siendo miembro de un batallón élite del ejército salvadoreño, el batallón Atlacat. Luego él se entra en otros grupos clandestinos de contrainsurgencia. La trama de la novela Ojo de Venado encierra elementos retrospectivos que invitan a los lectores a descubrir sorpresas insólitas que atrapan. La historia se extiende a lo largo de 42 epístolas con temas de índole social como la migración, la violencia, pandillas y secuestro. Es a través de flashbacks. Puede ser leído de diferente manera o de diferente forma según como el lector lo pueda encontrar. Como periodista me he esforzado mucho en que la lectura sea fácil. De acuerdo a Herrador, el libro se realizó durante un periodo de 2 años, bajo un trabajo investigativo, social, antropológico e histórico, como un aporte en el rescate de la memoria histórica salvadoreña. Este libro es un esfuerzo por tratar de romper esa espiral de violencia en función de entender la compleja realidad que vivimos, porque si no entendemos la compleja realidad que vivimos, difícilmente vamos a poder tomar decisiones correctas para enseñarle nuevos valores a las nuevas generaciones. El libro Ojo de Venado será presentado por el autor este 11 de diciembre en el Teatro de la Universidad de El Salvador a las 4 de la tarde, y para los que deseen adquirirlo, estará disponible en la librería de la Universidad de El Salvador, librerías La Casita y La Ceiba, a un precio que ronda entre los $10 y $12. Para Arte y Cultura, Rubia Gutiérrez. Agradecemos a Rubia Gutiérrez por esta nota. Max, hay cosas muy interesantes dentro de esta novela y sobre todo las proyecciones, pero hay una gran pregunta también. Cuando uno habla de una novela, no es que de la noche a la mañana el escritor se sienta y empieza a escribir algo tan complejo y sobre todo algo que retoma una parte tan sensible de El Salvador. ¿Cómo se llevó a cabo escribir esa novela? ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? Bueno, sí, gracias. Antes que nada, bueno, esa nota que estaba, quizás no me había peinado bien. Aquí sí, hoy los muchachos me peinaron, gracias. En realidad es como inercia, ese proceso de creatividad que uno empieza a escuchar tanta historia que le cuentan y lo fui armando. Y vi yo algunas películas como Amores Perros, Babel, que son películas que son a base de flashbacks. Y así fui armando la historia para que el lector pudiera ir compenetrándose historia tras historia en forma de flashbacks. Y poder, cuando va tipo
por la página 50, quizás un poco antes de la cuarta parte del libro, entender de que sí son una serie de historias entrelazadas que se van uniendo una con otra para que le genere al lector una sensación de curiosidad más, para seguirlo leyendo. Y a veces le cuentan a uno historias, o cuando uno es periodista cubre archivos o ve uno archivos o cubre notas que uno dice, qué historia más insólita. No sé si te ha pasado a ti. Entonces en ese sentido uno dice insólito porque es complejo a la vez. ¿Cómo hago para explicar este tipo de situaciones? Porque los formatos periodísticos como el artículo, el reportaje, incluso el ensayo se quedan cortos para explicar estos problemas tan complejos. Y así me basé en unos personajes de la vida real que los protegí tanto con su nombre, en tiempo y espacio, pero retomando la esencia de los personajes para crear una épica. Desde la perspectiva que se ha escrito la historia de El Salvador, hay diferentes posiciones, Max, políticas, se ha escrito la historia desde la perspectiva humana, desde la perspectiva histórica, anecdótica, pero hay una parte muy importante, esta narración es muy realista. ¿Desde qué perspectiva Max ha intentado contar la realidad de El Salvador? Bueno, como periodista, nosotros nos enseñaron en la universidad que hay... para no dar una clase de comunicación, hay 3 niveles de la comunicación, que es la construcción de las oraciones, que es el nivel sintáctico, el nivel semántico, que es dar a entender nuestras ideas, pero a veces hay otros niveles de la comunicación un poco más complejos, pero efectivos, por así decirte, un refrán, más vale un pájaro en mano que 100 volando. Yo te estoy diciendo a través de un lenguaje metafórico, una idea más compleja. De esta otra forma, explicar la realidad salvadoreña, que también es la realidad latinoamericana, es sumamente complejo, y explicarlo hubiera significado un archivo gigantesco. Más sin embargo, tenemos una novela de un poco más de 200 páginas, donde a través del lenguaje metafórico logramos dilucidar todas estas realidades, porque precisamente un periodista es eso, hablar de las realidades. Lo único de que me basé en este lenguaje más pragmático, un lenguaje metafórico. Para recoger esas historias, ¿cuáles han sido los principales desafíos? El que los autores de la novela cuenten su vida de alguna manera se ve un poco complicado, un poco difícil y complejo. ¿Cuáles son los principales desafíos que encontró a la hora de escribir Ojo de Venado? Sí, bueno, los desafíos fue proteger las fuentes. Los desafíos fue, de alguna otra forma, no dañar, no señalar de una forma inquisitoria a los culpables, porque en realidad si nos vemos en un espejo también tenemos parte de la culpa, independientemente de lo que estemos pensando, ya sea izquierda, derecha, centro, rico, pobre, todos, de alguna u otra forma, todos tenemos parte de esta culpa y que la llevamos. Y si no la entendemos así, lo vamos cargando esto como un lastre que no nos deja, no nos permite ser mejores ciudadanos. Cuando hablamos de Ojo de Venado, también escuchaba dentro de la entrevista una parte importante, y es acercar la cultura y la creencia, porque de una perspectiva entiendo que se pone el análisis de estas problemáticas. ¿Cómo pretende acercar la cultura y la creencia? Con este símbolo, el ojo de venado, no es una simple semilla dura, color miel, es también una creencia, pero muy, muy, muy antigua, que cuando inicié la investigación antropológica para encontrarle su significado, me fui topando poco a poco que en realidad es la historia de nosotros, tanto individual como pueblo, es la historia de eso, de un brujo que llegó a tener tanto poder que lograba matar solo con la mirada, y que al final no podía morir en paz porque
porque no, por todas las vidas que se había llevado. Entonces, esa conciencia la cargaba él de una forma tal que fue que se creó el mito del ojo de venado. Y eso ha trascendido desde su perspectiva y que ha estudiado, de alguna manera la sociedad va perdiendo esa tradición, claro, esa cultura, y en algún momento nos volvemos incrédulos a este tipo de cosas que fueron parte muy importante de nuestros antepasados. A través de esa investigación, Max, ¿usted cree que esa cultura y ese acercamiento se está perdiendo? Creo de que estamos bombardeados a través de diferentes, por esto de la globalización, la televisión, lo cual es bueno, los medios de comunicación, el internet, se ha desarrollado tanto de que la identidad propia, si no la tenemos muy fuerte, la vamos tendiendo a perder, como tú dices, pero precisamente esto es un recordatorio de que tenemos esa identidad, más sin embargo esto no contradice con la religiosidad del pueblo. Somos un pueblo católico, un pueblo cristiano, y esto no contradice en absoluto es la identidad con nuestra religión. Es sencillamente entender de que esta identidad es espiritual, y esa es también parte del cambio que necesitamos como personas, el ser más espirituales. Creo de que es por ahí donde quizás nos hace falta a los salvadoreños ser un poco más espirituales. Vivimos tan atropellados por la realidad económica, de que la sobrevivencia hace de que vayamos perdiendo estos valores humanos, y con justa razón, pues porque tenemos que llevar los sagrados alimentos a la familia, y eso de alguna u otra forma es tan escaso y tan difícil el día a día, de que en ese trajín a veces atropellamos a otras personas, y si eso lo vamos transmitiendo de generación en generación, vamos perdiendo esa espiritualidad, y eso creo de que es lo que es de alguna otra forma este símbolo. Y sentarnos un poco a leer y a entender esto es más que un acto lúdico, es un acto de identidad que nos ayuda a ser mejores. Ese es el objetivo. Si mi novela es altamente literaria, bueno, eso dejémoselo a los críticos y al ego. Yo lo que me he centrado es tratar de que el lector entienda ciertas partes importantes de nuestra conducta para mejorarlas. Cuando hablamos de ojo de venado, a mí se me viene una parte que en algún momento se olvida en El Salvador, y es la memoria histórica. Sí. Una parte muy importante, porque hay un dicho que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, claro, y es algo que le ha sucedido no solo a países tan pequeños como El Salvador, sino que a países grandes de América Latina. ¿Cómo Ojo de Venado también forma parte de esa huella de la memoria histórica? Pues desde un principio, de eso hablamos, la novela inicia a finales de la década de los 70, donde empieza la guerra, y precisamente esta memoria histórica la va llevando en un hilo conductor, en la cual sucede toda la guerra, los procesos de posguerra, habla del origen de las pandillas, cómo es que se va formando este fenómeno, y cómo de alguna u otra forma podemos salirnos de estas espirales de violencia que estamos viviendo, que es altamente compleja, y bueno, saberlo entender, saberlo digerir es el primer paso. Eso es lo que su servidor humildemente ha querido hacer a través de esta novela. Vamos a hacer una pausa, Max, pero hay mucho más que comentar, porque, como les decía al inicio, hay proyecciones muy interesantes, también un poco hablar más de Ojo de Venado, así que lo invitamos a que nos acompañe una pausa y ya volvemos con más.